Seguimos siendo protagonistas por Keops, la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la región. AM 1520, la voz regional Radio Chascomús para gran parte de la provincia de Buenos Aires. A esta hora, en este momento, la sumamos y le agradecemos a la doctora Elena Obieta, médica infectóloga que nos atienda. Doctora Gustavo Sacañeno la saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola Gustavo, gracias por llamar. ¿Cómo va? Bien, doctora. Bueno, primero interesarnos por el tema de la pandemia, actualmente cuál es la situación, más allá de todas las flexibilizaciones que ya se han dado, de este pasaje sanitario que dice se va a poner en vigencia a partir del 21 de diciembre. Uno dice, no se sabe qué puede pasar hasta esa fecha. Está bien que se adelante prácticamente 20 días cuando se va a poner en vigencia sin saber lo que puede pasar en ese momento. Se debería hacer antes. Si tiene que hacer un relevamiento, doctora, de la situación hoy por hoy epidemiológica en la Argentina, principalmente en la provincia de Buenos Aires, ¿qué diría? Lo que te puedo decir es que nosotros estamos viendo un incremento lento pero sostenido Ajá. de casos. Obviamente en su mayoría obedecen a variante Delta, que sabemos que es 60% más contagiosa que la variante original. ¿Qué puede pasar si se introduce Omicron en el país? Que ya se introdujo, pero a partir de un viajero y probablemente, digamos, se pueda controlar, Sí, controlando sus contactos estrechos, caso pero San Luis. esto sabemos que es pan para hoy, hambre para mañana, porque vamos a tener Omicron, porque si lo tuvo Canadá, lo tiene toda Europa, porque nosotros no nos va a tocar. Y sabemos que es una variante que muy probablemente tenga una altísima transmisibilidad. Dicho esto, también quiero aclarar que tanto Delta como Omicron, pero sobre todo Omicron, puede dar también casos de reinfecciones. O sea que el mensaje primero para llevar a casa es el hecho de que hayas tenido COVID y o de que estuvieras vacunado en forma completa, Sí. y no nos olvidemos que tenemos más de 6 millones de compatriotas que se dieron solo una dosis y después, ah, no, ¿para qué? Me Sí. colgué, me olvidé, bla. Aún personas que han tenido COVID, que han estado vacunadas en forma completa, pueden adquirir el virus y retransmitírselo a otro. Ujú. Y ese otro puede no estar vacunado en forma completa, puede ser una persona de mucho riesgo y no le puede ir bien con el COVID. Difícil es convencer a aquellos que no quieren vacunarse, ¿no? A veces los fundamentos uno tiene que respetar el pensamiento de cada uno, pero cuesta a veces cuando se trata de la salud y cuando hay tanta evidencia a nivel mundial de lo que pasó, de lo que pasa y seguramente nos estará pasando porque tenemos un espejo que son otros países del mundo, es muy difícil convencer a la gente. ¿Qué habría que decirle, por ejemplo? Porque no se los puede obligar, pero bueno, No, me claro. parece que se están implementando algunas medidas para decir, y mirá, antes de hacer eso y tener que pagar toda la semana, por ejemplo, el PCR en algunos casos, y me conviene vacunarme y dejarme de embromar, ¿no? Bueno, podría ser una opción. Yo, por ejemplo, en Italia, que hay grupos así antivacunas bastante fuertes, a los padres que no quieren vacunar a sus hijos, eh, y los chicos tienen que escolarizarse claramente, les cobran multas de 2.000 euros. Ajá. A ver, no digo que tenga que ser el camino. Para mí, obviamente, lo ideal sería que la gente pudiera acceder a información veraz, fidedigna, basada en la evidencia, no los mamarrachos que circulan por las redes en contra de las vacunas. Bueno, mostrar la evidencia científica y a partir de ahí que la gente diga, sí, no, la verdad que si no me vacuno soy un salame. Ujú. Ahora, uno a veces interpreta a esas personas como fundamentalistas, ¿no? Porque si bien es cierto que reciben información y se aferran a esa información, me parece que no se toman el tiempo para razonar y pensar y darse cuenta de lo que está ocurriendo. Es como aceptar lo que me dicen, vaya uno a saber por qué negativa, por qué pensamiento, qué sé yo, algunos lo pueden asociar con la religión, otros está muy alejado de eso. La verdad es una situación que cuesta comprender, ¿no? Sí, yo tampoco, digamos, soy partidaria de la estigmatización de alguien porque piense distinto de mí, No, no, sí, ni mucho seguro. menos, ni mucho menos.
pero sí creo que las vacunas son la herramienta de salud pública después de la potabilización del agua que más millones y millones de vidas han salvado en todo el mundo. Ujú. Entonces, bueno, si tenés una duda, mirá, acá está la evidencia, etcétera. Ayer un colega, un compañero de Rosario, mandó así como un dibujito, ¿no? Como un chiste de gráfica que decía, están tachando un cartel, en vez de cuidados intensivos, unidad de cuidados intensivos era unidad de cuidados no vacunados, ¿no? Claro. Como para entender que si no estás vacunado puedes terminar en terapia intensiva. Sí, eso es cierto. A propósito de esta cepa Omicron, que se ha conocido, el primer caso en San Luis, una persona de 38 años, que llegó, partió con un PCR negativo, llegó acá, se hizo también creo Mm. que un hisopado, le dio negativo, y después en la provincia de 2 o 3 días se hizo un nuevo hisopado y le dio positivo. ¿Esto por qué se da, doctora? Por el tiempo que le lleva al virus Ah, replicarse de manera suficiente en la nariz para que sea encontrado. El ah, paciente estaba en aislamiento porque venía de Sudáfrica, sí, y se enteró. eh, y a él lo llamaron por teléfono colegas con los que había estado reunido en Sudáfrica y le dijeron que tenían casos de COVID. Y Sí, entonces esta persona con mucha responsabilidad llama por teléfono y se la fue a hizo para la casa. muy bien. Y entonces, bueno, se le hizo el antígeno que dio positivo, hasta donde, la información que tengo por colegas, y a partir de ese antígeno positivo se mandó a amplificar, digamos, a hacer la PCR para Para ver detectar si se qué cepa. trataba de Omicron o de Delta, Ujú. ¿no? ¿Y qué Y se diferencia? encontró las variaciones que correspondían a Omicron. Sí, doctora, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre la cepa Delta y la cepa Omicron? Porque de esta última se dice que tiene síntomas diferentes, por ejemplo, que no hay pérdida de gusto ni pérdida de olfato, que los síntomas son más leves y las consecuencias en la salud también. ¿Esto está corroborado? Todavía no hay tantos cientos de miles de casos como los que hemos Claro. tenido con las otras variantes. O Ujú. sea, no hemos tenido el tiempo suficiente como para establecer una regla respecto de la clínica de esta variante. Te puedo decir lo que sí sabemos. Sí. Lo que también sabemos, y ustedes se acordarán, al principio de la pandemia, Ujú. cada 15 días se iban modificando los criterios para casos Sí, sospechosos y es se iban cierto. incorporando síntomas, Sí, ¿sí? Si bien la pérdida del gusto y del olfato parecían como patognomónicos, como característicos de la infección por SARS-CoV-2, no quiere decir, la gente venía, estaba resfriada, tenía fiebre, le dolía la cabeza y el cuerpo. Pero claro, no perdí el gusto, así que no me voy a hisopar. No, mi claro, amor, tenés 4 síntomas de claro. sospecha, te tenés que hisopar igual. Ujú. No es que todo el mundo lee los libros, es prolijo y va a tener toda la clínica. Punto uno. Punto dos. Los casos que se han dado originalmente han sido en estudiantes universitarios, jóvenes sanos. Entonces, claro, en ellos la clínica fue sumamente eh, leve Ujú. y todavía no se han reportado casos de muertos por COVID, por cepa Omicron. Ahora, tampoco hemos tenido mucha experiencia en qué le pasa, por ejemplo, a un adulto mayor con obesidad, hipertensión o Sí. diabetes no vacunado afectado por esta cepa. También hay que decirlo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es vacunar a toda la humanidad lo antes que se pueda para evitar la circulación de esta y de cualquier otra variante y evitar más muertos, que es lo primero que nos preocupa. Y luego tenemos que seguir cuidándonos con las medidas que ya conocemos de distancia física, utilización de barbijo, lavado de manos, ventilación de los ambientes, justamente para cortarle la cadena epidemiológica al virus, para que no tenga dónde entrar ni para dónde ir. Estamos hablando con la doctora Elena Ovieta, que es médica infectóloga y además miembro de la Sociedad Argentina
de infectología, esto que tiene que ver con la actualidad del coronavirus, de las distintas cepas que van apareciendo, doctora, pero principalmente uno mira un poquito más hacia adelante y al mirar hacia adelante es consecuencia de estar mirando en los países de Europa principalmente lo que está pasando. La información el otro día, por ejemplo, en Francia respecto al aforo del fútbol, donde se veía las canchas totalmente repletas, dice, bueno, esta va a ser la última vez porque a partir de no sé qué día el aforo se va a reducir y va a ser del 50%, o sea, volvemos a retrotraer lo que tiene que ver la presencia. Eso hay que mirarlo con mucha anticipación en la Argentina, hay que esperar un tiempo a medida que se vaya dando. ¿Cómo se debe proceder en nuestro país, doctora, desde su punto de vista? En primer lugar, nunca, digamos, me siento cómoda cuando se me pide una opinión. Yo siempre trato de dar, Está bien, digamos, la información en términos de la evidencia científica que tenemos, me parece aunque perfecto. no Está me bien. corresponde, porque esa respuesta podrá dártela la gente del ministerio, y yo no soy ni asesora ni formo parte del ministerio, soy simplemente una médica infectóloga de Sí. hospital público todos los días. Lo que sí te puedo decir es que la epidemiología es una ciencia muy dinámica, pero que te permite anticiparte. Ajá. Por ejemplo, nosotros sabíamos que íbamos a tener dengue en el 2009. Sabíamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos al mosquito, por el tipo digamos, de cambio climático, de urbanización no planificada. Por muchos motivos sabíamos que íbamos a tener dengue. Sabíamos las cosas que nos van a pasar. No podemos saber cuántos casos de hantavirus va a haber, provincia de Buenos Aires estamos hablando, pero sabemos en qué corredores está entonces el hantavirus, o que cuando hay explosión de floración de la caña del coihue va a haber más alimento para las ratas, entonces va a haber más casos de hanta. Esto trasladado a COVID, igual este virus nos fue corriendo el arco todo el tiempo, Sí. pero trasladado a COVID, sabemos que aún en poblaciones altamente vacunadas, que la Argentina está del medio para arriba, también hay un acompañamiento de casos por variante Delta cuando se dan las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias? Que la gente no se cuide, que no tengamos el aforo. En este momento, en el hemisferio norte el invierno, porque está más cerradito, porque, etcétera. Digamos, sabemos que esto puede pasar. El tema es que, sea por Delta, sea por Omicron, tenemos que tener fortalecido nuestro aparato inmunológico para que si nos agarramos no nos mate. Eso tiene que ver con la vacunación. Creo que estamos en un 66% de la vacunación, que por ahora era la vacunación completa con 2 dosis, pero aparentemente es necesaria una tercera dosis. En algunos casos se habla de refuerzo. ¿Ya podemos hablar de una tercera dosis necesaria para una vacunación completa, doctora? Vamos a aclarar algún tanto. Hablamos de completar el esquema primario de vacunación. Ajá. Hay gente que necesita completar su esquema primario con 3 dosis y no con 2. Ejemplo, los inmunosuprimidos, las personas que toman dosis alta de corticoides o agentes biológicos, las personas que viven con VIH, o los mayores de 50 que recibieron 2 dosis de Sinopharm. Sabemos que esas personas necesitan, para considerarlos vacunados en forma completa, 3 dosis y no 2. La tercera dosis en esta población hay que aplicarla luego de un mes o a partir del mes de haber recibido la segunda. Distinto es el escenario que empezamos a plantear y a ver como necesario, que es el del refuerzo. Quienes recibimos nuestras primeras y segundas dosis hace más de 6 meses, ya podríamos pensar en necesidad de un refuerzo para estar más robusto frente a variante Delta o eventualmente a Omicron. A partir de otra polémica que se generó respecto a la vacunación de los chicos, con qué tipo de vacunas, a partir de qué tiempo, con qué circunstancias, aquellos que
tenían algunos riesgos, y a partir de ahí, bueno, todo un grupo de Vacuname que fue tratando de trabajar para concientizar y que que se pueda vacunar a los chicos, que era con Pfizer, que Sí. no, que era la otra vacuna que no estaba autorizada todavía en China cuando se empezó a vacunar acá, que después de un mes se empezó a vacunar en China. Todas esas cuestiones que dieron vuelta, ¿qué lectura podemos hacer, doctora? Mira, la lectura que se debe hacer Sí. es, insisto, la de la evidencia. La Sociedad Argentina de Pediatría Ujú. planteó inicialmente alguna duda porque no había visto las publicaciones o los resultados de la seguridad de las vacunas Ajá. en la edad pediátrica, o sea, en los chicos pequeñitos de 3 a 13, 14 años, que eran los que se vacunan con Sinopharm. Que hay que decir también es que la vacuna Sinopharm está hecha con una plataforma de virus inactivado, que son las que más conocemos en pediatría y más seguras y más trayectoria tienen entre nosotros. Por ejemplo, la vacuna para la polio. Ajá. Entonces, después de que el ANMAT le mostró a la gente de la Sociedad Argentina de Pediatría, que tiene por otra parte una trayectoria científica y ética intachable e indiscutida, pues bien, la gente de la Sociedad Argentina de Pediatría dijo, sí, perfecto, vimos todos los papeles, está todo ok. El 100% de los chicos responden después de la segunda dosis de Sinopharm, es segura, los eventos adversos son leves, todos pasan espontáneamente y sin secuelas. Listo, vacunemos a los chicos. Porque además esto le permite a los chicos recuperar la escolaridad plena que Claro. tanto dolor nos causó y tanta falta nos hace, su vida social, sentimental, deportiva, musical, artística, lo que quieras. Y además, porque esos chicos ven a sus abuelos, tienen capaz a su mamá embarazada, Claro. y entonces van a ayudar en un punto a proteger al conviviente que capaz que tiene más riesgo. Ujú. Y además porque las complicaciones en pediatría, si bien son raras, están descritas. Ujú. Así que tienen muchos motivos para ser vacunados. Luego, los adolescentes que inicialmente se empezaron a vacunar y se vacunan de hecho con vacunas basadas en ARN mensajero, estas vacunas de hace Pfizer y Moderna son también vacunas seguras y algunos casos descriptos de miocarditis, verdaderamente el riesgo estadístico de tener miocarditis por COVID es mucho más alto, 30 veces mayor que el riesgo de miocarditis por vacuna, que por otra parte los escasos casos que hubo eh, se curan espontáneamente, digamos, y sin secuelas. Doctora, le quiero preguntar por la vacuna vegetal, algo que se establece a través de una farmacéutica canadiense, tengo entendido, y hoy se anunciaron eficacia y seguridad tras resultados en los estudios de fase 3. Creo que son con más de 24.000 o 25.000 casos en 6 países del mundo, y se ha determinado una eficacia del 71%. ¿Qué es esta vacuna vegetal y realmente va a ser necesaria? Verdaderamente no he leído nada, Ajá, está así bien. que sería irresponsable de mi parte responderte por sí o por no. Me parece, Te me pido parece, disculpas. no, al contrario, yo agradezco la sinceridad, que me parece que eso es fundamental, porque si todos obraran de esa manera, habría menos confusiones, ¿no? Porque en muchos casos, a veces por no decir, mira, no pude leer por X motivos, se dicen cosas que prácticamente no tiene ningún sentido. Lo Doctora, voy a buscar. bueno, doctora, algo que le quiera decir a la gente que usted cree que Sí, sea necesario, y a sí, partir de ahí creo, concientizar a todos. sí, no solamente para tener las fiestas en paz, sino para poder pensarnos en un escenario donde todos nos cuidemos entre todos a partir del cuidado propio, no dejar de utilizar el barbijo, no Mm. dejar de mantener la distancia física, ventilar los ambientes y el lavado de manos. Que esto haya llegado para quedarse, probablemente sí. ¿Me vas a decir que vamos a tener que estar con barbijo toda la vida? No lo sé, pero seguramente los trabajadores de la salud en el ámbito del hospital tengamos que seguir usándolo. Y lo otro que quiero remarcar es que nos caímos en la cobertura de calendario de vacunas de las otras vacunas, Sí, es sea porque cierto. los chicos perdieron clases, sea porque no lo quería llevar a la salita por miedo que se me enfermara, etcétera. Entonces, tanto niños como adultos, aprovechar
tanto para vacunarse para COVID como para completar los esquemas de vacunación de calendario. ¿Se puede recuperar el calendario que se ha perdido sin ningún inconveniente? Absolutamente, no Eso hay es que bueno. recomenzar esquemas. Exactamente. Si vos te habías dado tus 2 dosis de hepatitis B, pero te falta la tercera, por más que hubieran pasado más de 6 meses, no es que tenés que volver a empezar, uy, qué plomo. No, te la das y ya. La Eso es una tercera, en dosis de ese caso, refuerzo. sería la tercera. Claro, y no hay que Perfecto. recomenzar esquemas. Perfecto, muy pero muy clara, doctora. Le agradecemos enormemente su tiempo y bueno, seguramente después estaremos molestando porque las voces autorizadas son las que la gente tiene que escuchar para no equivocarse y para establecer una conducta que no solamente nos beneficie individualmente a nosotros, sino a nuestra familia, sino a todos en general y me parece que de eso se trata. Le mandamos un beso y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y voy a buscar esto de la vacuna canadiense que verdaderamente no leí nada. La vacuna vegetal, sí, tiene que ver con un laboratorio que tiene un nombre que no lo quise decir porque me parecía un poco inapropiado, pero ya le voy a decir, el farmacéutica canadiense Medicago y la GlaxoSmithKline de la GSK anunciaron hoy la eficacia. Así que, bueno, uno siempre recurre a voces autorizadas para corroborar si realmente la información que a veces emana de muchos medios tiene Claro, asidero o no. Así que le agradecemos los conocimientos y la sinceridad, doctora. un cariño, que estén bien. Gracias igualmente. La Chau, chau. doctora Elena Ovieta, que es médica infectóloga y además, como decíamos recién, es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. La verdad creo que una charla muy, pero muy interesante, tratando de establecer los conocimientos básicos para determinar nuestro comportamiento.